Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde las noticias de nuestros actores y actrices preferidos siempre llegan primero. Hoy prepárense porque lo que les tengo es de no creerse. De verdad, cuando me enteré casi me caigo de la silla. Hoy vamos a hablar, sí, de ellos, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. De la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, de esos dos que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, siguen dando de qué hablar. Y es que, queridísimos, la bomba que les traigo hoy es una de esas que sacude los cimientos de todo lo que creíamos saber. Así que pónganse cómodos, traigan su cafecito, porque esto se va a poner bueno, pero bueno. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí y les encanta el chismecito turco tanto como a mí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem, después de terminar, ha sido un tema de debate constante. Se decía que las cosas no habían terminado de la mejor manera, que había rencores, que no querían ni verse, en fin, un drama digno de una telenovela. Pero, ¿qué creen? Parece que la realidad es mucho más compleja, y mucho más interesante. Desde su separación, Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a hablar directamente sobre Hande. Ha respondido a preguntas con diplomacia, siempre manteniendo el respeto y la cordialidad, pero sin profundizar demasiado. Sin embargo, en varias ocasiones, y esto es clave, ha dejado entrever que, a pesar de la ruptura, guardaba un cariño especial por Hande y que valoraba mucho el tiempo que pasaron juntos. Algunos incluso interpretaron sus palabras como una insinuación de que no descartaba una posible reconciliación en el futuro. Palabras que quizás muchos tomaron como ilusiones vanas, como simples deseos de un fandom que se negaba a aceptar la realidad. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque resulta que Kerem, en realidad, tenía razón. Sí, lo que están escuchando. Durante meses se especuló sobre una supuesta tensión entre Hande y la prensa turca. Algunos medios la acusaban de ser distante, de no querer dar entrevistas, de evitar a los fotógrafos, en resumen, la pintaban como una diva inaccesible. Hande, por su parte, nunca respondió directamente a estas acusaciones, prefiriendo mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Pero y aquí viene lo bueno, hace apenas unos días, Hande concedió una entrevista a una revista muy importante en Turquía. Una entrevista que, por cierto, dio mucho de qué hablar, porque en ella, Hande se sinceró como nunca antes. Habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de su familia, pero lo más impactante, lo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos, fue cuando tocó el tema de su relación con la prensa. Y aquí es donde Hande lo confirmó. ¿Recuerdan todas esas veces que Kerem, en sus entrevistas, insinuó que la prensa turca a veces era injusta con Hande? ¿Recuerdan esos comentarios sutiles en los que daba a entender que los medios no siempre la trataban con el respeto que se merecía? Pues bien, en esta entrevista, Hande confirmó que Kerem tenía razón. Hande explicó con mucha elegancia y tacto, que en varias ocasiones se sintió incomprendida y presionada por la prensa. Que a veces las preguntas eran invasivas y que sentía que se la juzgaba injustamente. Reconoció que no siempre supo manejar la situación de la mejor manera, pero que siempre intentó ser honesta y respetuosa. Pero lo más importante, lo que realmente nos hizo saltar del asiento, fue cuando Hande dijo textualmente: Kerem siempre me defendió. Siempre me apoyó y me dijo que no me dejara afectar por las críticas. Él sabía que a veces la prensa era injusta conmigo y siempre estuvo ahí para recordarme mi valor. Le estoy muy agradecida por eso. ¡Boom! ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Hande confirmó que Kerem siempre la defendió, que siempre la apoyó y que siempre estuvo ahí para ella. Es decir, a pesar de la ruptura, Kerem siguió preocupándose por Hande y que la defendió de las críticas de la prensa. ¡Qué caballero! ¡Qué corazón tan grande tiene este hombre! Esta declaración de Hande nos demuestra varias cosas. Primero, que a pesar de la separación, entre ellos sigue habiendo un respeto y un cariño profundo. Segundo, que Kerem es un hombre leal y que siempre estará ahí para las personas que le importan. Y tercero, que a veces las apariencias engañan y que no siempre debemos creer todo lo que leemos o escuchamos en los medios. Esta noticia ha revolucionado las redes sociales. Los fans de Anker están eufóricos. Algunos incluso sueñan con una reconciliación.
Otros simplemente se alegran de que entre ellos siga habiendo una buena relación. Y es que al final lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Pero la cosa no termina ahí porque después de esta entrevista, varios medios turcos se pusieron en contacto con Kerem para preguntarle sobre las declaraciones de Hande. Y adivinen que Kerem respondió con la humildad y la elegancia que lo caracterizan. Dijo que se alegraba de que Hande se sintiera mejor y que siempre estaría ahí para apoyarla. Añadió que la respetaba mucho como persona y como profesional y que le deseaba todo lo mejor en su carrera. ¡Ay, mis corazones! ¿No les parece esto lo más tierno del mundo? A mí personalmente me encanta ver que entre ellos sigue habiendo una conexión especial y que se apoyan mutuamente a pesar de todo. Y bueno, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia tanto como a mí. La verdad es que me emociona mucho ver que entre Hande y Kerem sigue habiendo una buena relación y que se respetan y se apoyan mutuamente. En resumen, hoy les he contado cómo Hande Erçel confirmó que Kerem Bürsin tenía razón sobre el trato que recibía por parte de la prensa turca. Les he explicado cómo Kerem siempre la defendió y la apoyó y cómo Hande le está muy agradecida por ello. Les he contado cómo esta noticia ha revolucionado las redes sociales y cómo los fans de Anker están eufóricos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que entre Hande y Kerem podría haber una reconciliación en el futuro? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más detalles jugosos que contarles. Porque esta historia no termina con la entrevista de Hande y la declaración de Kerem. No, no, no. El eco de estas palabras ha resonado con fuerza en los medios turcos y ha desatado una ola de análisis, especulaciones y por supuesto, más chismes. Para empezar, la revista que publicó la entrevista con Hande ha visto sus ventas dispararse. ¿Quién lo iba a decir? Todos querían leer de primera mano las palabras de la actriz, conocer sus sentimientos más profundos y sobre todo, saber qué opinaba realmente de Kerem Bürsin. La entrevista se ha convertido en un objeto de colección, y la editorial no descarta incluso una segunda edición para satisfacer la demanda. Imagínense el impacto. Pero la cosa no se queda ahí. Varios programas de televisión de chismes han dedicado horas y horas a analizar cada palabra, cada gesto, cada entonación de Hande durante la entrevista. Expertos en lenguaje corporal, psicólogos y por supuesto, los infaltables columnistas de espectáculos han dado su opinión sobre el asunto. Algunos aseguran que Hande estaba siendo completamente sincera, que se la veía aliviada de poder expresar sus sentimientos. Otros, más escépticos, sugieren que la actriz podría estar utilizando esta situación para limpiar su imagen y ganarse de nuevo el favor del público. Como si Hande necesitara eso. Y en cuanto a Kerem, su popularidad ha alcanzado niveles estratosféricos. El actor, que ya era muy querido por su talento y su carisma, ahora se ha convertido en una especie de héroe romántico, un caballero que defiende a su dama incluso después de la ruptura. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y admiración hacia él, y muchas fans se han autoproclamado Te am Kerem a muerte. Y no las culpo. Pero volviendo al tema de la prensa turca, la declaración de Hande ha generado un debate interno muy interesante. Algunos periodistas han reconocido que quizás, en el pasado no siempre se la trató con la justicia y el respeto que se merecía. Otros, en cambio, han defendido su trabajo y han asegurado que siempre se limitaron a informar sobre la vida de una figura pública. Lo cierto es que la entrevista de Hande ha puesto el dedo en la llaga y ha obligado a muchos medios a reflexionar sobre su papel y su responsabilidad a la hora de cubrir la vida de los famosos. Y eso ya es un logro.
Además, esta situación ha reavivado el interés por la vida sentimental de Hande y Kerem. Los paparazzi los persiguen día y noche tratando de captar una imagen que sugiera una posible reconciliación. Cada vez que se los ve cerca, aunque sea por casualidad, las redes sociales explotan y los fans de Anker vuelven a ilusionarse. La esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de ilusiones, no podemos olvidar el impacto que esta noticia ha tenido en los fans internacionales de la pareja. Los seguidores de Senkalkapm de todo el mundo han celebrado la declaración de Hande como si fuera un triunfo personal. Han creado vídeos conmemorativos, han escrito cartas de agradecimiento a ambos actores y han organizado eventos virtuales para expresar su apoyo. El fandom de Anker es una fuerza imparable. Pero, ¿qué hay de los proyectos profesionales de Hande y Kerem? ¿Cómo ha afectado esta situación a sus carreras? Pues bien, ambos actores están en un momento muy dulce. Hande sigue cosechando éxitos con sus proyectos televisivos y cinematográficos, y cada vez es más solicitada por marcas internacionales. Kerem, por su parte, está explorando nuevas facetas como productor y guionista, además de seguir protagonizando series y películas que lo consolidan como uno de los actores más importantes de Turquía. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿volverán a trabajar juntos en el futuro? Tanto Hande como Kerem han evitado responder directamente a esta pregunta, pero han dejado la puerta abierta a la posibilidad. Han dicho que les encantaría volver a colaborar si el proyecto es el adecuado y si la historia les apasiona. Así que, fans de Anker, no pierdan la esperanza. En resumen, la declaración de Hande Erçel confirmando que Kerem Bürsin siempre la defendió de las críticas de la prensa ha sido un auténtico bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Ha reavivado el interés por su relación, ha generado un debate sobre el papel de la prensa y ha reavivado las esperanzas de los fans de Anker de verlos juntos de nuevo. Y estoy segura de que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir. Así que, mis corazones, estén atentos a mi canal, porque aquí seguiré informándoles de todas las novedades y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un detalle. Y ahora sí, me despido por hoy. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Los quiero mucho. Besitos. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, dramas y romances apasionantes. Hasta la próxima.